Hola, mi nombre es Neiber y el día de hoy les voy a explicar cómo resolver este ejercicio de manera analítica y utilizando la opción de graficadora geométrica de GeoGebra. El ejercicio dice: las fuerzas F1 igual a 8 Newton y F2 igual a 20 Newton actúan sobre un cuerpo formando un ángulo de 50 grados entre sí. Hallar la magnitud resultante F y su dirección, como se encuentra en la figura. En la gráfica podemos observar esto: el vector F2 de 20 Newton es netamente vertical y la fuerza 1 de 8 Newton es un vector diagonal. Entre los dos vectores hay un ángulo de 50 grados. Entonces escribimos F2 como vector 20 Newton e identificamos sus componentes en X y en Y. En este caso la componente en X va a ser 0 y en Y va a ser la magnitud total. Para F1 no es el mismo caso, ya que este sí tiene un ángulo de inclinación, entonces debemos identificar ese ángulo respecto al eje Y, el eje X. Si conocemos que entre estos dos ángulos, entre estos dos vectores, hay 50 grados, y entre el eje Y y el eje X hay 90 grados, podemos hallar este ángulo alfa. Alfa vendría siendo igual a 90 menos 50 igual a 40 grados. Este ángulo de 40 grados vendría siendo el que sería necesario para hallar los componentes en X y en Y de la fuerza 1. Entonces la componente en X viene siendo 8 por el coseno de alfa. ¿Por qué el coseno de alfa? Porque el coseno de alfa solicita es el adyacente, y el adyacente es el eje X. Para el caso de Y vendría siendo 8 por seno de alfa porque él solicita el opuesto, en este caso el opuesto viene siendo el eje y obtendríamos estos valores para la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. Solo nos quedaría ahora hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en X nos va a dar que la fuerza en X va a ser la fuerza 1 en X, que va a ser 6.128, y la fuerza en Y va a ser la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, para un total de 25.14. La magnitud de este vector se puede hallar utilizando la ecuación de raíz cuadrada de f1 en x al cuadrado más fy al cuadrado. Reemplazando estos valores en esta ecuación nos daría 25.87 aproximadamente. Y para hallar el ángulo θ, que es el que se forma desde este vector f hasta el eje x, sería tangente a la menos 1 f de y sobre fx. Y esto nos daría un ángulo aproximado de 76.3 grados. Ahora, vamos a resolverlo utilizando la función de geometría de GeoGebra. Bueno, primero vamos a las opciones, a propiedades, cuadrícula visible, mayor y menor. Ubicamos un punto A, un punto B, vamos a propiedades del punto A y lo ubicamos en 0,0 para que nos ubique en el origen, y el punto B lo ubicaremos en 0 en X, 20 en Y, con el fin de que nos
dirija hacia el vector vertical de la fuerza. Vamos a cambiar el nombre de este punto, lo voy a llamar 0 o para identificarlo como que es el punto de origen. Ahora iré a la opción de más y graficaré un vector. Este vector va a tener magnitud de 20, ya que entre 0 y B hay 20 unidades. Ahora, para graficarlo, como nos lo muestra de esta forma, nos dice que de aquí, desde este vector de 20 newton, hay un ángulo de 50 grados hasta el otro vector. Entonces será necesario asignar un nuevo punto. Vamos a propiedades y lo ubicaremos en 0 en X, 8 en Y, ya que esta es la magnitud de nuestro vector que está inclinado. Ahora iremos a la opción ángulo dada una amplitud. Seleccionamos primero el punto A, después el punto de origen y el ángulo viene siendo de 50 grados en sentido horario, y ya obtendríamos nuestro ángulo por nuestro punto. Solo nos quedaría agregar el vector para ese punto y ya tendríamos nuestros dos vectores, uno de 20 newton y el otro de 8 newton. En estas opciones yo puedo ocultar este punto A, ya que no es necesario en la parte gráfica. Puedo mover este ángulo de 50 un poco más. Ahora, para hallar la suma de los vectores, me dirijo a las opciones de herramientas, bajo hasta rectas y buscaré la opción equivalente. Como en este caso no aparece, bajo más y voy hasta la opción donde dice más, regreso a la opción de rectas y busco nuevamente la opción de equivalente. En este caso está acá, selecciono, me pide que seleccione primero el vector y del punto donde yo quiero que se traslade. Quiero que este vector nazca nuevamente desde el punto B, y con esto obtendríamos la suma de estos dos vectores. Ahora, para poder hallar su magnitud y su ángulo es necesario agregar un segmento. Agregando un segmento, yo me dirijo a la opción de medición, distancia o longitud y seleccionaría. Como se puede observar, nos muestra un valor de 25.9, un valor aproximado al 25.87 que fue el que obtenimos. Ahora, para hallar su ángulo, es necesario ubicar un punto en donde estaría el eje X. Entonces, selecciono punto, le doy propiedades y lo ubico en 8 en X, 0 en Y. Ahora voy a la opción ángulo y selecciono el punto B', O, C
y él mostrará el ángulo formado para ese vector, en este caso 76.3, que fue el que obtuvimos de manera analítica. Y esta es una forma de resolver esta suma de dos vectores de este ejercicio. Si fuese necesario un tercer vector, se seguiría utilizando la opción de equivalente con el tercer vector y se uniría al punto final, o sea, B'. Y al punto a donde llegue este tercer vector, se generaría el segmento nuevamente, hallaríamos la magnitud y crearíamos este punto C para hallar el ángulo. Entonces la idea para seguir sumando vectores es equivalente, seleccionamos el vector que vamos a sumar y siempre vamos a sumarlo al extremo de la suma de los vectores. Y pues de esta manera se puede resolver el ejercicio de manera analítica y utilizando GeoGebra. Si te gustó el video o si te quedaron dudas, puedes suscribirte, puedes escribir tus dudas en los comentarios y te ayudaré en lo que necesites.